Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le saludamos agradeciéndole que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv, donde traemos para usted la opinión de los expertos en los diferentes temas claves de la agenda mexicana. El día de hoy agradecemos la presencia en nuestro estudio del doctor Samuel González Ruiz, un académico, investigador y consultor internacional en asuntos claves de la seguridad y la justicia, con una muy larga trayectoria dentro de las aulas, dentro del servicio público, de la consultoría internacional y con visión mundial sobre lo que pasa en el tema crítico de los derechos humanos en el país. Bienvenido, doctor Samuel González Ruiz. Gracias por la invitación, Raúl, es un placer estar contigo y con el auditorio. Muchas gracias. También, por supuesto, agradecemos la presencia de la abogada Gabriela Benítez Herrera, que es parte de este muy interesante equipo que hoy nos aportará los elementos para entender o buscar interpretar qué es lo que está sucediendo en este contexto crítico de la confrontación que hay entre el relator especial de la ONU en cuestión de derechos humanos, Juan Méndez, y también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la señora Isabel Miranda de Gualas. Doctor Samuel González Ruiz, para poder contextualizar de entrada qué es lo que está sucediendo en este tema que se ha vuelto de atención especial entre la comunidad internacional interesada en saber qué pasa con los derechos humanos en México. Bueno, yo creo que es un elemento que hay que plantear, es un asunto que hay que plantear de la siguiente manera. Sí. Conforme va entrando en vigor el sistema procesal acusatorio, conforme va entrando las reglas que este sistema tiene y el capítulo de derechos humanos, estamos viendo cómo algunas posiciones radicales, particularmente el señor Juan Méndez, afectan asuntos del pasado, es decir, se pretende aplicar alguna parte de la nueva metodología de análisis y de investigación del sistema procesal acusatorio hacia el pasado. Pero hay algunos elementos muy graves de las posturas del señor Juan Méndez que es muy radical. Ustedes pueden ver que recientemente, la semana pasada, el señor Juan Méndez afirmó en Naciones Unidas que toda discriminación para la mujer es tortura. Sí. Anteriormente señaló y subrayó que lo que sucede en las prisiones de alta seguridad de los Estados Unidos, pues es tortura. Y yo no podría juzgar, desde luego, que y tengo que subrayar y reconocer y afirmar que las mujeres tienen desde luego derecho a no ser discriminadas. Hay leyes, hay tratados, hay convenciones que así lo sostienen, pero no toda violación de derechos humanos es tortura. La gran pregunta es, ¿por qué el señor Juan Méndez se empecina en llamar tortura a cosas que no lo son? Y vamos a explicarlo así para que lo entienda justamente el empresariado que tiene, como se sabe en este programa, una gran capacidad de visión, pues este es un programa dedicado a ellos, y para que se entienda, lo que el señor Juan Méndez está tratando de hacer es de extender el concepto tortura hasta límites que prácticamente significa cualquier violación a derechos humanos. Incluso apenas de manera reciente la señora Isabel Miranda de Gualas ha señalado que el señor Juan Méndez trabaja con falta de rigor al entregar su informe sobre el estado de cosas en materia de derechos humanos en nuestro país, y dice además que es parte de una red de complicidad que con el tema de la tortura siguen haciendo algún tipo de movimientos, pero fundamentalmente ajenos al interés de las víctimas. Así es, y te lo voy a explicar. Sí. Nada más permíteme demostrar cómo el señor Juan Méndez es el banalizador de la tortura en el mundo, si me permites calificarlo. Y lo voy a explicar así. Fíjate bien, si tomas su premisa de que en las cárceles norteamericanas, como afirmó en CNN, hay tortura cuando someten a las personas, ese tratamiento penitenciario que está en esa cárcel, ¿verdad?, en ese sistema penitenciario, pues entonces, ¿quién es el mayor violador de derechos humanos? Los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque son los que tienen, y el mayor torturador del mundo son los Estados Unidos, porque son los que tienen mayor cantidad de presos sometidos a este sistema de prisiones de máxima seguridad. Si tú dices, como hoy afirmó la señora Isabel Miranda de Gualas, ¿verdad?, que todos
las discriminaciones contra la mujer son tortura, pues entonces todas las mujeres de este país han sido torturadas. Y dijo también que si se trata de discriminación también contra los hombres, pues alguna vez todos hemos sido discriminados. Es decir, la banalización, la trivialización del concepto de tortura del señor Juan Méndez es extraordinariamente peligrosa, precisamente para los que queremos que el sistema y los sistemas en el mundo no torturen. El señor Juan Méndez se afirma, fue torturado en Argentina y evidentemente tiene un problema de personal con este tema y lo lleva a extremos inauditos. Ahora bien, eso es lo que está haciendo el señor Juan Méndez. Lo que nosotros hemos afirmado, tenemos pruebas y podemos documentar es la red que ha armado el señor Juan Méndez y sus organismos afiliados o asociados con él, una red que usa el tema de la tortura para generar pagos a las personas que ellos están defendiendo. Y tú puedes decir, bueno, pues toda persona tiene derecho a ser defendida. Desde luego, claro. Hay abogados que defienden a los narcotraficantes, hay abogados que defienden a los secuestradores, hay abogados que defienden a cualquier persona, todo el mundo tiene derecho a ser defendido. ¿Cuál es la diferencia con estas organizaciones creadas por el señor Juan Méndez y particularmente la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos? ¿Cuál es la diferencia que nos lleva a este momento de conflicto? Una muy sencilla. Los señores dicen que son defensores de derechos humanos, pero en realidad funcionan como un despacho de abogados con una diferencia fundamental, que es la siguiente. Tienen la capacidad de fabricar la prueba de la tortura sin que las víctimas y las personas que acusan de haber cometido conductas de tortura puedan aportar prueba. Para que los señores emprendedores, los empresarios que nos están viendo lo entiendan, sí. Fíjate bien qué mecanismo tan perverso crearon, con incentivos perversos que están en la Ley General de Víctimas. Yo voy con mis amigos de una comisión de derechos humanos, ellos, sin llamar a la víctima, sin llamar a las personas que luego van a acusar de torturadores, te dan una recomendación, que en el sistema jurídico mexicano se dice que esta recomendación, pues es una recomendación no vinculante, porque tiene que ser aceptada por la autoridad. Sin embargo, la Ley General de Víctimas le otorga a esta recomendación la categoría prácticamente de título ejecutivo, como un cheque, como un pagaré directamente ejecutable contra el gobierno federal y contra el gobierno del Distrito Federal. Doctor, pero la postura crítica del señor Juan Méndez, amparado bajo las siglas de la ONU, ¿representa la postura también de este importante organismo internacional? Desde luego que no, y esa es una trampa que nos están metiendo. Es una trampa en que están metiendo a la Organización de las Naciones Unidas. Yo sé, tengo confirmado por varias gentes, recuerda que yo trabajé ahí en las Naciones Unidas, que hay una gran, pues un gran rechazo a esta postura del señor Juan Méndez y sobre todo a la utilización de las organizaciones vinculadas con él en las oficinas de las Naciones Unidas en México. Porque el señor no es la Organización de las Naciones Unidas, es un mero relator que presenta informes correctos o incorrectos sobre temas que le pide el Consejo de los Derechos Humanos. Pero desde luego, ni él, ni el señor Guevara, ni el señor Corcuera son la Organización de las Naciones Unidas. Son expertos que presentan documentos al Consejo de Derechos Humanos, pero no puedes decir que esa es la opinión de la Organización de las Naciones Unidas. Y qué cosa tan terrible, fíjate bien, aquí hay que decir nombres y usar nombres. Inmediatamente que doña Isabel les dijo que tenían pactos en materia de cuota litis a la organización de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, sí. Hubo una reunión en el Senado de la República hace 2 semanas, donde yo le comenté al señor Jesús Peña, mira, aquí está su tarjeta, el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, le dije que si le parecía bien que hubiera cuota litis con conflicto de interés de las organizaciones
de el señor Juan Méndez, entre ellas la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Y el señor Jesús Peña, lo reto a que me diga que no es verdad lo que me dijo que le parecía bien, que era un sistema que permitía que las organizaciones de defensa de los derechos humanos tuvieran recursos para poder luchar con los derechos humanos. Él me lo dijo, ¿verdad? Si quiere, que me desmiente, pero yo tengo testigos. Ahí había algunas gentes cuando yo lo afirmé. El señor Guevara dice que estos pactos... ¿Quién es el señor Guevara? José Antonio Guevara es el presidente de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y el señor Guevara salió a decir que no hay pactos de quota litis con las gentes que ellos defienden, mientras que el señor Jesús Peña afirmó que sí los hay y que es legal que los haya, ¿verdad? Entonces, fíjate bien, argumentos, y ahorita los vamos a exponer, Sí. para que vean que estos pactos existen, que existen estos acuerdos de quota litis. Te voy a hablar de 3 casos y aquí los vamos a ver. Muy bien, adelante. Primer caso, ¿verdad? Alfonso Martín del Campo. El señor Juan Méndez presenta, en su carácter de director de CEGIL, encargado de los asuntos de México, en 1998, el caso Alfonso Martín del Campo. Luego, cuando a él lo nombran como parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aquí lo puedes ver. Sí. En el caso, ¿verdad? Aquí está como cuando este caso se va a la Corte Interamericana, el señor Juan Méndez es el encargado de pelear por el caso que pierden ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien. Vamos a demostrar aquí el siguiente punto. El siguiente punto tiene que ver con la cantidad de dinero que reclamaron. Más de 25 millones de pesos, que hoy representarían 52 millones de pesos, fueron reclamados por el señor Juan Méndez y el señor Gutiérrez Contreras al gobierno mexicano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo hago una pregunta, ¿verdad? Este es un argumento, una presunción. Si no lleva comisión el señor Juan Méndez y no lleva comisión el señor Gutiérrez Contreras y ahora la organización del señor Guevara, ¿por qué inflaron las cifras a un nivel que resulta ridículo? Un joven que asesinó a su hermana y a su cuñado, diciendo que además no pasó porque estudió la preparatoria, terminó la preparatoria en la prisión mientras estuvo en los 23 años. Claro. De la prisión, ahí terminó la preparatoria, hay constancia de esos elementos, lo dice él mismo en distintas actuaciones. ¿Cómo es posible que te traten de justificar, fíjate bien, que el señor Alfonso Martín del Campo ganaba más de 180,000 pesos mensuales a los 26 años? Y estás hablando de 1992, Sí. cuando el presidente de la República ganaba menos de 150,000 pesos. ¿Qué nos muestra la abogada en La este abogada documento? te está mostrando La demanda de CEGIL, que está Firmada firmada por por Juan Carlos Gutiérrez, director de CEGIL Mesoamérica, en donde ellos hicieron un reclamo para demandar al Estado mexicano la indemnización de 24,929,001 pesos con 57 que centavos. actualizado sería más de 52 millones de pesos que demandarían al Estado mexicano si esta demanda prosperara. ¿En qué está basada esta demanda? Para que le quede claro al auditorio. Claro, sí, sí. Esta demanda está basada en pruebas falsas. La prueba fue hecha por la defensa, por el señor médico Enrique Sam, y este señor afirma que el señor Alfonso Martín del Campo, Fernando Valdés Pérez y el doctor Javier Enríquez Sam. estos dos señores afirman que el señor Alfonso Martín del Campo fue torturado durante más de 7 horas, incluyendo que le dieron patadas en los testículos, sin saber que en el expediente, ¿verdad? Como se ve Que aquí, valdría la pena que después de la pausa podamos dar mayores elementos de contexto e información de este que ha sido un caso de enorme impacto,
que sigue con un expediente abierto en nuestro país con la atención internacional. Vamos a invitarle a que después de la pausa continúe escuchando estos muy importantes elementos informativos. Siga con nosotros. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Yo soy el culpable de haber perdido el amor de mi vida. Es por eso que tengo el alma vacía. No tengo pasado, pero tendré un futuro deseado. Yo te conozco. Yo nunca lo he visto en mi vida. La flor de papa, próximamente. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muchas gracias por continuar en este espacio de la reflexión, siempre con elementos informativos claves para entender los fenómenos críticos de la agenda mexicana. Nos comentaban doctor Samuel González Ruiz y abogada Gabriela Benítez sobre el caso Martín del Campo. ¿Qué es lo que podemos recordar para que se contextualice? Esta persona asesinó a su hermana y a su cuñado hace 23 años, en el 1992, en mayo de 1992, y fue condenada a 50 años de prisión, que era el máximo que permitía el código en aquel momento, y el señor, a pesar de haber sido condenada, a pesar de haber metido amparo tras amparo, a pesar de el primer reconocimiento de inocencia, la sentencia del señor Alfonso Martín del Campo se sostuvo. Lo que es de destacar, y ese es el elemento que nosotros subrayamos, es que en el ámbito internacional la defensa del señor Martín del Campo estuvo realizada fundamentalmente por el señor Juan Méndez, quien con conflicto de intereses actuó a lo largo de todos estos años, siendo juez y parte. Pero tenemos documentos clarísimos para que los vea los emprendedores de este país y para que entiendan lo que puede pasar con un sistema tan perverso como el que estamos aquí comentando. Hay un fraude procesal que va a explicar la señora abogada Ana Gabriela Benítez
simplemente con 3 pruebas para que se demuestre cómo desarrollaron 3 pruebas falsas. La primera se refiere desde luego a un dictamen aportado por la defensa que nunca las víctimas fueron capaces, se les permitió contradecir y ejecutar, aportar prueba en su contra, aunque el Estado mexicano sí lo hizo. Y ahí, esa es la primera prueba. Toda la prueba que está aportada en el asunto Alfonso Martín del Campo está basada en fraude procesal, en pruebas falsas elaboradas por la propia defensa, como se puede ver en estos documentos. Ahí tienen ustedes el supuesto protocolo de Estambul aportado por la defensa, y a pesar de que existen 3 protocolos de Estambul bien hechos por parte de la propia Comisión de Derechos Humanos del DF, por parte de PGR y revisado por la CNDH, a pesar de todo eso, el señor Juan Méndez presionó con su informe a la Suprema Corte de Justicia de México, a la primera sala en su momento, para obtener una resolución que es a todas luces fraudulenta. Y esto no lo decimos nosotros, esto lo sostiene el voto particular del señor ministro Pardo, que ustedes pueden obtener del internet, y donde el señor ministro Pardo le dice a sus colegas que es imposible que pudieran resolver este caso sin analizar la prueba, porque precisamente lo que nosotros sostuvimos en todo este juicio constitucional es que se tenía que analizar si era verdad o mentira lo que dijo el señor Enríquez San, que es un médico particular que la semana antepasada en la Suprema Corte de Justicia, en el Senado de la República, afirmó que para él el 80% de los exámenes de protocolo que Estambul que él practicaba eran favorables. La pregunta es, pues, ¿cómo no va a ser favorable si le pagan por hacer esos protocolos? Hay otros elementos que están ahí, ¿verdad? La parte psicológica, para que el público lo vea, se basa en este cuestionario que ustedes tienen ahí. El protocolo de Estambul exige que haya 10 pruebas psicológicas, y a este señor Alfonso Martín del Campo le aplicaron solo 2 de las pruebas psicológicas, que son en realidad cuestionarios. Entonces, todo está basado en una falta de aplicación del protocolo de Estambul. El señor Juan Méndez viene a México y dice que con hablar con las personas puede determinar de manera automática si fueron torturados o no, y por eso habla de una tortura generalizada en este país. Sin embargo, doctor Samuel González Ruiz, el fin de semana un grupo de 49 organizaciones y 45 personajes que han estado trabajando en la defensa de los derechos humanos en México emitió un comunicado de prensa donde señala de manera muy crítica el trabajo de la señora Isabel Miranda de Wallace y considera que la postura que ella está jugando tiene más que ver con privilegios propios que con una verdadera defensa de los derechos humanos y el interés de las víctimas. ¿Cuál sería la postura al respecto? Mira, leímos ese comunicado el fin de semana y leímos también la comunicación que envía el señor Guevara al periódico El Economista, y las dos representan una postura completamente defensista. Nosotros no creemos que las gentes que defienden los derechos humanos tienen que ser protegidas como ellos solicitan. Nada más que si tú analizas cada una de las personas que firma y las organizaciones que firma, pues resulta que son lo mismo, ¿verdad? Es decir, son los directivos de las mismas organizaciones. Eso no quiere decir que no sean muchas. Son bastantes, son todas organizaciones que han trabajado con el señor Guevara y que están asociadas o están vinculadas de manera directa o indirecta con el señor Juan Méndez. Entonces, no tenemos ningún problema en debatir con cualquiera de ellas, en que hagas varias mesas para ir punto a punto en lo que nosotros estamos afirmando, o que se discuta, como pasará, me parece, el día 17 en la Universidad Anáhuac del Sur, una discusión sobre el tema de tortura punto a punto, ¿verdad? Pero aquí lo que tenemos es pruebas de lo que estamos afirmando, ¿sí? Afirmamos, porque tenemos las pruebas, que el señor Guevara y la organización que representa
la Comisión Mexicana de Defensa, Promoción de los Derechos Humanos y el señor Juan Méndez fabricaron pruebas a pesar de que conocían por el análisis de expediente y por lo que estaba documentado por el gobierno mexicano, fabricaron pruebas de manera burda, cometiendo un fraude procesal. Nada más te voy a mostrar, la abogada te va a mostrar el documento que contiene de puño y letra del señor Zamudio, el padre de Fernanda Zamudio Martín del Campo, que fue asesinado por el señor Martín del Campo, él era el dueño de los microbuses. Este documento existe. Te va a mostrar también el dictamen ya realizado sobre las firmas de ese documento por parte de un perito autorizado por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito, que dice que efectivamente es la firma, lo que te prueba que lo dicho por el señor Juan Méndez, por el señor Gutiérrez Contreras, por la organización CEGIL y por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos es un fraude procesal. Es un fraude procesal que busca que se le reparen con el equivalente, si así se mantienen en su solicitud, de lo que le pidieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de 52 millones de pesos por los 23 años que estuvo en prisión, y tenemos pruebas suficientes para soportar cada uno de los elementos donde la defensa del señor Alfonso Martín del Campo fabricó la prueba, le pidió millones y millones de pesos al gobierno mexicano durante todos estos años, y nuestra pregunta es, como indicio, ¿verdad? ¿Por qué una organización como CEGIL, una organización como ACAT, una organización como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos te va a fabricar estas pruebas si no lleva un pedazo de cuota litis de la tajada? ¿Por qué lo va a hacer? Claro. No tendría ninguna razón, ¿verdad? Es importante también, doctor, la comunicación que estamos teniendo de quienes nos están siguiendo. Hay una pregunta que dice, ¿cuál es el papel que el doctor Samuel González Ruiz juega respecto a la organización de la señora Isabel Miranda de Wallace? ¿Es su defensor permanente? No, yo soy abogado, sí, y defendemos algunos casos de manera conjunta, y en otros casos me ha pedido que defienda a los asuntos de la organización. Así que sí somos abogados de la organización Alto al Secuestro. Y esto no tiene de malo, nada de malo, nosotros no cobramos, ni hemos cobrado un centavo por cada uno de estos casos que nosotros llevamos. Muy bien, otra y pregunta. esa es la diferencia sustancial con con el elemento que te están comentando. Perfecto, y también otra pregunta cuestiona por qué no se tiene aquí la voz, postura y opinión de la otra parte. Desde aquí lo decimos, está por supuesto invitado el señor Juan Méndez y las personas referidas como el señor Guevara para que en este espacio puedan fijar su postura e incluso, si fuera posible, hasta generar un debate. Desde luego, tanto en este caso como en el caso del señor Henao, como en el caso de lo que escribió el señor de Mauleón, ¿verdad? Que la semana pasada encontró pues algunos discordancias con lo que había dicho, a tal nivel que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el asunto Radilla, ¿verdad?, dijo que le habían encarecido los elementos de ese asunto. Lo puso el artículo de Héctor de Mauleón, lo subrayó, ¿verdad? Ahí está un elemento que no es nuestro, él lo sacó, y hay un tercer elemento que nosotros queremos tratar en esta mesa, que es un elemento muy grave, que se refiere a la sentencia García y Silvestre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la actitud del señor Gutiérrez Contreras, pero también de la propia organización en la cual él participó. El señor Gutiérrez Contreras participó en CEGIL, en el caso Alfonso Martín del Campo, también participó en el asunto de García y Silvestre desde ese momento, igual que Juan Méndez y la señora Mariclera Costa. Los tres hicieron la defensa desde esa perspectiva. Posteriormente fue el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, es decir, de la misma organización, y el gobierno actual en el año 2013 lo nombró
titular de la unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Y desde esa unidad, con el señor Emilio Álvarez y Casas, estando en la Secretaría General de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, hicieron pasar ese caso en el cual el señor Juan Carlos Gutiérrez Contreras tenía interés personal a la Corte Muy bien, si nos lo Interamericana. permitas, doctor, si nos lo permiten, después de la pausa vamos a continuar en este punto tan interesante. Siga con nosotros. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos. Empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Gracias, continuamos en este espacio tan interesante. Doctor Samuel González Ruiz, el día de hoy en su columna en el periódico El Universal, Ricardo Rafael cuestiona de manera muy seria a la señora Isabel Miranda de Gualas y al señor Alejandro Martí, donde señala que el caso de Arturo Montiel, el asunto de las ratas, de los derechos humanos, y ahora dice la señora Miranda de Gualas y el señor Martí están en una postura que completamente está alejada de la defensa real a quienes son víctimas de la violencia delictiva. Sí, yo creo que Ricardo Rafael está equivocado en sus apreciaciones. Yo creo que le contestó hoy el señor Martí y la señora Guala por Twitter, pero yo creo que esto da para un debate más amplio, mucho más amplio. Y quiero que, porque entiendo que ya faltan pocos minutos, Cierto, sí. nosotros tenemos
pruebas y pruebas y pruebas, porque hemos obtenido y obtenido y obtenido datos y elementos de cómo funciona este sistema, de cómo dejan a las víctimas en estado de indefensión. Fíjate bien, quien habla de derechos humanos se atreve, como Gutiérrez Contreras, a calificar de homicidas a personas que no puede probar que cometieron un delito. El señor Juan Carlos Gutiérrez Contreras también se atreve a decir, por ejemplo, que un policía es un torturador. Las comisiones nacional y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por esta amplitud que está haciendo el señor Juan Méndez, se atreven a calificar de tortura pues muchísimas conductas que a nosotros nos parece que no lo son. Y fíjate bien, si la señora Perla Gómez Gallardo, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, tiene razón, pues el gobierno del señor Mancera es el torturador número 1 de este país, porque es el que ha recibido más recomendaciones sobre tortura. Y lo que es extraño es que Miguel no se defiende. Nosotros lo hemos platicado con él, hemos visto, hemos preguntado de por qué está haciendo esta actitud de no defensa, ni de él ni de los servidores públicos que trabajan con él. Fíjate bien, se atreven a calificar de torturadores a personas que no han sido llamadas a juicio. Las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF son una estigma contra los funcionarios públicos que fueron calificados de torturadores sin ser llamados a juicio. No se les llama a las víctimas, no se les llama tampoco a los funcionarios, y hay una precalificación. Fíjate bien de qué manera misteriosa. Se supone que las recomendaciones no son obligatorias y en todo caso tendrían que ser aceptadas por las autoridades a las que van dirigidas. ¿Qué Sin papel embargo, juega en esto, doctor? ¿Qué papel nada más juega? un segundito. Sin embargo, se convierten en título ejecutivo cobrable por los amigos de Guevara y de Juan Méndez. Es un título ejecutivo completo, porque una vez que esta recomendación no aceptada, donde no hay contradicción, es emitida, se puede cobrar de manera directa según la ley de víctimas. Fíjate bien el mecanismo perverso que construyó Gutiérrez Contreras y Guevara. Y claro, que no me digan que no es verdad, porque el artículo 36 de la ley del programa de derechos humanos del DF dice que todas las recomendaciones y sentencias de los organismos internacionales son obligatorias en el Distrito Federal. Justamente te quiero preguntar, doctor, ¿cuál es el rol o papel que ha jugado en todo esto Emilio Álvarez y Casa, quien estuvo pues al frente Emilio pertenece a a este grupo, y es un asunto en el que nosotros hemos subrayado que funcionan como un grupo en donde uno legitima las acciones del otro y donde no hay ninguna capacidad de contradicción. Y desde aquí anunciamos que hemos ya metido amparos en el caso de el padre de la niña Priscila asesinada por el señor, por el grupo del señor Hoyos, Nino Colman Hoyos Henao. Sí. Hemos ya metido amparos precisamente porque las violaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF son administrativas, no penales, y hay una falta de defensa de las víctimas dentro del procedimiento administrativo de la comisión. Vamos a ver el resultado de ese amparo, pero también hay un amparo que ya está y le exigimos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que lo acepte, que es un amparo administrativo en el caso de Martín del Campo. Quiero que vean y que entiendan hacia dónde vamos, porque hemos ido, en lugar de lo general a lo particular, hemos ido de lo particular. Cierto. Y ahora vamos a terminar en lo general. Las peleas que tú estás viendo, estas que tienen que ver desde luego con el modelo de justicia que tenemos y con los abusos que nosotros consideramos ha cometido el grupo de Juan Méndez y sus repercusiones en México, no van a ser una cosa pasajera. Porque hay casos, por ejemplo, el García y Silvestre, en donde la supuesta tortura o la tortura que se certificó se da a una persona acusada de narcotráfico. En el narcotráfico no hay víctima. Y como no hay víctima, no hay nadie que vaya a defender la actuación del Estado si el propio Estado no la defiende. Es decir, si el señor Mancera no defiende a sus propios funcionarios, a los funcionarios, y no le importa ser llamado el torturador más grande de este país, si el señor Mancera no le importa, pues nadie los va a defender. Pero poco a poco,
vas a ir viendo que estas determinaciones de las comisiones van a empezar a tocar intereses concretos, donde las víctimas sí van a salir a pelear. Y justo te quiero comentar, dado que se nos termina el tiempo, de un caso de alto impacto que fue el secuestro de los sobrinos de Gerardo Gutiérrez Candiani, este personaje de la cúpula empresarial del Consejo Coordinador Empresarial en nuestro país, sucedido en enero del año 2013, y que en mayo de ese mismo año son detenidas los presuntos responsables, pero que ha generado un alto impacto. ¿Qué efectos ha tenido en las cúpulas empresariales de nuestro país? Bueno, pues las cúpulas empresariales empezarán a dar cuenta que lo que venimos anunciando, lo que venimos diciendo se va a volver una realidad. Porque en este país, y para que lo entiendan estos grupos, que no pueden ser de manera radical, actuar de manera radical como lo están haciendo, y que además de que violaron los derechos humanos de la gente, estas personas se llevan millonadas en materia de reparación del daño, donde algunos sostenemos hay contratos de cuota litis escondidos. Hay entonces intereses concretos ya de las personas. Yo les pregunto al empresariado que nos está oyendo, ¿cuántos de los empresarios, de las empresarias y de sus familias han sido secuestrados o asesinados? ¿Qué va a pasar cuando estos elementos que tienen que ver con este tipo de mecanismo perverso del cual estoy hablando empiecen a tocar a las personas que han sido acusadas de los secuestros de sus hijos, de sus sobrinos, de su familia, los extorsionadores? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto que estás viendo va a ser de todos los días. Déjame, ¿tenemos cuánto? ¿Un minuto más? Tenemos todavía 5 minutos. 5 Adelante. minutos. Déjame decirlo para que todos lo entiendan. Los sistemas de justicia tienen que tener un consenso. Y el consenso no es el consenso de la Cámara de Diputados ni de la Cámara de Senadores. Es un consenso en la sociedad. En México y en todas partes del mundo, el consenso sobre el sistema de justicia se construye generando un debido proceso para las víctimas y para los imputados. Porque es un sistema que tiene que tener el consenso generalizado de la población para poder funcionar. Si ese consenso no existe, esto que estás viendo, estos golpes, estos golpeteos a las comisiones, estos golpeteos como está pasando en Nuevo León o en Tabasco, del que los jueces dejan libres a los secuestradores, va a reventar a todo el sistema de justicia, porque no existe el consenso. En los Estados Unidos, fíjate bien cómo se da ese consenso. Sí. Las personas participan en los jurados y ven cómo se hace la justicia. Por eso legitiman el funcionamiento del sistema. Aquí, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo la primera sala, arrancó como caballo desbocado y tiene elemento para generar, para legislar prácticamente sustituyendo al propio Congreso de la Unión en muchos de los aspectos. Pero ojo, como quedó claro en la sentencia Cassés que tuvo el 87% de rechazo, ese sistema no tiene legitimidad. Bien. Estás hablando tú, Raúl, estamos hablando en esta mesa de un problema de legitimidad del sistema de justicia, que las actitudes como la del señor Guevara y sus amigos están rompiendo el consenso. Doctor, rápidamente te pregunto, ¿qué es lo que hace el gobierno mexicano frente a este proceso de cuestionamiento que se ha dado desde diferentes instancias internacionales en materia de derechos humanos en nuestro país, sobre todo cuando también se ha criticado recientemente la Ley General de Atención a Víctimas por parte de quien está al frente de la comisión misma? Desde luego, pues ahí ves que nos da la razón, porque ellos entienden que el sistema no puede funcionar así. Yo creo, Raúl, que tenemos que evolucionar a un sistema como el inglés, en donde cualquiera que dice que sus derechos humanos son violados los tiene que probar frente a una autoridad judicial con la participación de todos. Es decir, un sistema como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, donde las comisiones presenten ante un juez sus conclusiones y las víctimas, las personas que acusan de torturadores, puedan defenderse, porque de lo contrario todo el sistema será continuamente cuestionado. ¿Quieren transparencia? Démosle transparencia, que presenten sus dictámenes
de tortura frente a la sociedad para ver si cumplen los requisitos. Pasó la semana antepasada en el Congreso, ¿verdad? Cuando el señor Enrique Sam estaba ahí hablando en el Congreso y fue, digamos, abordado por las abogadas de las víctimas del caso Martín del Campo, se puso blanco cuando vio esas fotografías, porque sabe que su dictamen es una mentira que fue soportada por el señor Juan Méndez, por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en pleno, y por el señor Emilio Álvarez y Casa también. Se trata de un fraude procesal, y desde aquí les advierto, en el momento que intenten cobrar la indemnización del señor Alfonso Martín del Campo, volverán a cometer un delito, porque se trata de un fraude procesal, pero aquí hay elementos que prueban que presentaron pruebas falsas y utilizaron pruebas falsas en el proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Doctor Samuel González Ruiz, muchas gracias por estar en este espacio. Gracias, un placer, y esperamos el debate cuantas veces sea necesario, punto a punto, porque tenemos las pruebas. Gracias también, abogada Gabriela Benítez. Muchas gracias, Raúl. Gracias, y por supuesto este es un espacio que se mantiene abierto de manera permanente para quienes han sido aquí referidos o para quienes también tienen algo que aportar en esta reflexión crítica sobre el punto clave, la atención a las víctimas de la violencia delictiva. Agradecemos a usted que nos sigue en las diferentes latitudes del mundo y de manera muy especial también a nuestro muy profesional equipo de producción. Raúl Fraga agradece la atención que nos brinda y lo invita a que nos veamos la próxima semana en la Agenda del Emprendedor de Astele.tv. Gracias, hasta pronto.